Hola, ¿qué tal? Juan Carlos Mérida nuevamente aquí desde mi cocina, su cocina. Y tengo para ustedes el día de hoy beef stroganoff o carne al stroganoff. Un plato bien sencillo, bien fácil de hacer, súper rico y hay 1000 recetas y 1000 maneras de hacer el beef stroganoff. Vamos a tratar de hacerlo lo más cercano a la receta original, que data de 1800 y pico. En San Petersburg, en Rusia, una familia muy influyente y muy poderosa, la familia Stroganov, tenían contratado a un chef francés. Y este chef entra en un concurso de cocina un día y gana el concurso, pagando tributo a sus patronos, a sus jefes. Entonces le pone a su plato ganador beef stroganoff o carne al stroganoff. De Rusia eso ha saltado para todas partes del mundo y le han quitado y le han metido ingredientes a eso. Por eso les digo, vamos a tratar de hacerlo lo más cercano a la receta original. Esta receta llama como acompañante a un buen puré de papas. A mí en lo personal me encanta con arroz blanco. En Estados Unidos se sirve por todos lados sobre egg noodles o sobre fideos de huevo. En fin, pero vamos a tratar de hacerlo como manda la receta original, que es con puré de papas. Esto viene a petición de mi querido primo, mi hermano, Chepi Carrizo. Así que espero les guste. Vamos con los ingredientes y vamos con el procedimiento. Ok, estamos listos para empezar la preparación del beef stroganoff. No vamos a utilizar filete, pero vamos a utilizar una carne suave, una carne buena. Vamos a usar en este caso el ribeye. La receta original manda a carne en cubos. Esta carne la vamos a cortar en tiras delgaditas de carne. No es bistec picado, son unas tiras delgadas de carne. Les voy a enseñar el tamaño y la forma en que la voy a cortar. Estamos usando champiñones. Estamos usando harina, un poquito, unas 3 cucharadas de harina. Vamos a utilizar una pasta de tomate. Pueden usar cualquier pasta de tomate, no tiene que ser esa misma. Vamos a utilizar cebolla. Para el puré de papas, obviamente papas. Estoy usando en este caso papas de azar, papas amarillas. Y vamos a hacerlo con un poco de cebolla y crema batida. Va a quedar bien sabroso. Ahora vamos con el procedimiento de cortar la carne. Ok, tenemos un pedazo de ribeye, solamente para que veas que es más o menos media pulgada, pero aún así yo lo corto en 1/4 pulgada de ancho. Y esto lo corto de tiras. Este tipo de tiras que estoy buscando para el beef stroganoff, ¿ya? Ok, ya tenemos la carne cortada en tiritas pequeñas y vamos a salar. Tengo sal kosher. Recuerden que la sal kosher es una sal que tiene un nivel de sal un poco más bajo que la sal de mesa y es una sal más suelta. Abundante sal. Voy a utilizar pimiento molido o páprica. Y voy a utilizar pimienta. Y le voy a agregar unas 2 cucharaditas de harina a la carne. Un poquito más, 2 cucharaditas y media. La carne la voy a mover despacio sobre esos condimentos. No es nada en exceso, simplemente la harina va a dejar la carne un poco más seca y la vamos a dejar reposar un rato. Ok, tenemos la carne a temperatura de ambiente. Acuérdense que la carne la cortamos en tiritas, la esparcimos, la sazonamos con sal kosher, con pimienta y con páprica. Le pusimos 3 cucharaditas de harina, suavemente la mezclamos y la dejamos ahí reposando. La papa la partimos en cubos más o menos de este tamaño, una papa más o menos en cada mitad en 9 pedazos. Voy a poner la papa no en agua hirviendo, sino que la voy a poner dentro de una olla con agua fresca y voy a taparlo y voy a llevar ambos, el agua con la papa, a ebullición y voy a dejarlo más o menos después que comience a hervir unos 7-8 minutos y voy a empezar a chequear la papa para ver cómo está. Que no se desmorone, que no pierda su forma, sino que se cocine así como está.
más o menos unos 10 minutos. Chequeamos por la papa para que esté en buena cocción. Ok, ya tengo la papa, ya la puse en el agua a hervir. Mientras, en una olla no reactiva, una olla que tiene un porcelanato dentro, voy a poner mi carne en un poquito de aceite de oliva y voy a dorar mi carne. Luego la voy a retirar y voy a seguir el procedimiento. Ok, voy a poner mi carne. Voy a hacer la mitad primero y luego la otra mitad. Ok, ya sacamos la carne y ahora le vamos a poner ajo. La receta original no lleva ajo, yo le pongo unos 4 dientes de ajo picaditos y un minuto y le agregamos la cebolla. Secreto del sabor. Agregamos un poquito de sal. Ok, ya está mi cebolla bien cocida. Voy a agregarle ahora más o menos una cucharada grande de pasta de tomate. Pasta de tomate. Y la revuelvo. Ya le agregué la pasta de tomate. 30 segundos, ahora el hongo. Subo un poquito la temperatura. Ok, ya la cebolla estaba cocida. Le puse más o menos una cucharada grande de esa pasta de tomate. Un par de minutitos. La revolví bien revuelta con la cebolla y le agregué más o menos una caja grande de hongos. Ahora le voy a agregar la carne al hongo junto con la cebolla y la pasta de tomate. Ok, pusimos la cebolla con el ajo, más o menos unos 3-4 minutos. Luego le agregamos una cucharada de pasta de tomate, una cucharada bastante grande de pasta de tomate. 2 minutos más, le agregamos los hongos, una caja grande de hongos partidos en 4, ya los limpié, estaban partidos. Y luego le agregamos la carne nuevamente dentro de todo. Ok, ahora yo le voy a agregar más o menos 1,5 tazas de caldo y lo voy a dejar con caldo más o menos unos 15 a 20 minutos mientras está el puré. Ok, para el puré tengo más o menos medio cuarto de mantequilla, unas 4 o 5 cucharadas de mantequilla. Le acabo de colocar unos 3 dientes de ajo finamente picados y le voy a colocar una cebolla también finamente picada. Okay, le voy a agregar abundante pimienta. Y voy a salarlo un poco. Ok, para el puré piqué 3 o 4 dientes de ajo, una cebolla chica, bien fina, y la puse en unas 4 o 5 cucharadas de mantequilla, media barra, y le puse un poquito, una cuchara quizás de aceite de oliva. Esto lo voy a dorar y luego le voy a agregar crema. Ok, ya la cebolla está dorada con el ajo, mantequilla, aceite de oliva. Ahora le voy a agregar más o menos una buena taza de heavy cream, de leche, de whipping cream. Crema de leche
Ok, como puedes ver, ya incorporé la mantequilla en la crema, revolviendo. Ya agarró ese color amarilloso. Ok, ahí está la crema, ya está pronta. La papa. Ahora tengo un majador. Y poco a poco le voy a agregar la crema. El puré está pronto y el beef stroganoff también está pronto. Antes de servir, yo voy a agregarle 2 cucharadas de crema agria, sour cream. Esto está, no les puedo explicar. Acuérdense de bajar la aplicación esa que se llama Smell-O-Vision, que está impecable, esto está fuera de serie. Vamos a servir y terminar con la presentación. Ok, estamos listos. Bueno, y aquí tienen el plato terminado. Beef stroganoff, servido con puré. Una delicia. El olor de esto, yo no me imagino cómo va a saber, pero me imagino que va a estar fuera de serie. Bueno, señores, espero que les haya gustado la receta. Es bien sencilla de hacer, súper simple. Así que ojalá y ustedes la hagan, salgan de la vagancia, pónganse a cocinar. Si les gustó el video, denle like, suscríbanse. Si no les gustó, compren su propia cámara y hagan su propio video. Como siempre les digo, no hay nada mejor en el mundo que hacer algo con sus propias manos. Y como todo en la vida, después que lo hacen, se lo comen. Así que será hasta la próxima. Chao. Thank you.